Esto es Dixie Creek, un pequeño arroyo en las afueras de Elko, Nevada. La zona ha estado desierta durante bastante tiempo, aparte del propio arroyo, que era más bien una zona de grava. Prácticamente nada crecía en las orillas de estos bancos rocosos. Pero entonces todo cambió hasta quedar irreconocible. Y los castores lo hicieron. Son los artífices de este próspero paisaje de humedales justo en medio del desierto. Sin los castores, la vida nunca habría vuelto a estos lugares. En realidad hicieron falta 30 años para que un arroyo muerto, al que era difícil siquiera llamar arroyo, se convirtiera en un oasis en medio del desierto. Esa es la diferencia entre las tomas del antes y el después. Y el después se rodó durante una sequía prolongada y muy grave, por lo que la cantidad de agua que se ha conservado en el arroyo es un verdadero milagro. Es un milagro que fuese creado por castores, por extraño que suene. Sí, el milagro tardó mucho en producirse, pero oye, los castores tienen patitas. Todo empezó con el pastoreo de ganado. Cuando los colonos europeos llegaron a la zona, aún no se habían dado cuenta de que dejar pastar al ganado junto al arroyo todos los años era una mala idea. Los animales se comieron toda la vegetación que tenían a su alcance, y al final casi no crecía nada. Debido a la falta de plantas, el agua también desapareció, y el arroyo prácticamente se secó. La historia no es exclusiva de la zona. Hay otros arroyos además de Dixie Creek que pronto se quedaron con un solo nombre. A finales de los 80, los biólogos pidieron a los granjeros locales que cambiaran un poco sus normas de pastoreo, y poco a poco la vegetación empezó a volver. El lecho del arroyo se regeneró, había más agua, y entonces aparecieron los primeros castores, y resultó que podían hacer lo imposible. ¿Cómo? Bueno, en pocas palabras, los castores construyen presas, y en lugar de desplazarse río abajo, el agua se ralentiza y se acumula. Además del arroyo, crecen estanques y el nivel freático también sube. La vegetación se vuelve aún más abundante, las condiciones de vida se hacen más confortables y pronto una región que hasta hace poco era un desierto, se convierte en un paraíso con una gran variedad de vida salvaje. Para profundizar, primero debemos entender cómo se comporta el agua en el desierto en general. La hidrología del desierto es realmente especial. Aquí llueve mucho menos que en los ecosistemas templados, por lo que durante la mayor parte del año los arroyos permanecen secos, o hay un pequeño hilillo. Luego llega la temporada de lluvias, el arroyo se convierte en riachuelo y vuelve a secarse. Pero décadas de contaminación y pastoreo han degradado gravemente muchos de los pequeños cursos de agua de los desiertos estadounidenses. Y eso sin contar con los castores. Los estudios han demostrado que las presas de castores pueden mejorar drásticamente la calidad de los humedales y arroyos, lo que redundará en una mejor vida animal y ríos más sanos. La presa en sí es una estructura muy estable, aunque no lo parezca desde fuera. Para construir una presa, los castores construyen primero unos cimientos de piedras y luego entretejen intrincadamente árboles caídos, ramas y ramas que ellos mismos recogen. Con sus afilados dientes, los castores muerden la capa verde azucarada de las ramitas que hay bajo la corteza. Este comportamiento no solo les proporciona alimento, sino también materiales de construcción. Las presas se refuerzan con plantas de estanque y limo y acaban siendo tan fuertes que no cabe duda de cómo un pequeño animal ha conseguido afectar a todo un ecosistema con barro y palos. He aquí un ejemplo. En 2005, un grupo de científicos encontró los restos fosilizados de una presa de castor de 125.000 años de antigüedad. Esta presa se había fosilizado, pero nunca se había derrumbado del todo. Pero, ¿qué pasa con el ecosistema? Una vez completada, la presa crea un estanque de castores donde las plantas crecen felices y los animales viven. Pero con el tiempo, el castor puede dejar de estar satisfecho con este hábitat. Por ejemplo, puede quedarse sin árboles adecuados. Entonces el animal se alejará, y sin cuidado, la presa se derrumbará poco a poco. El agua que retenía se agotará, y con ella una gruesa capa de limo, ramas y hojas caídas, una mezcla muy fértil. A medida que la zona se llena de restos vegetales y se seca, las especies de pastoreo se apoderan de ella. Con el tiempo, la zona puede convertirse en una pradera apta para el pastoreo. Y sí, el arroyo no va a ninguna parte. Con el tiempo, la pradera se repobla con árboles ribereños, normalmente álamos temblomes, sauces y otras especies favorecidas por el castor. Después de ver todo este esplendor, los castores suelen repoblar la zona y el ciclo vuelve a empezar. Pero las ventajas no acaban con el paisajismo. Por ejemplo, cuando los castores decidieron introducirse en las zonas áridas de Utah, su principal objetivo era recuperar la cantidad y calidad de agua. Y ya que hablamos del desierto, muchos animales autóctonos, incluidos animales en peligro de extinción, dependen aquí del acceso al agua. Y no solo los desiertos son básicamente demasiado secos, sino que el mundo se está calentando y volviéndose mucho más seco. Una sola presa de castores puede mejorar las condiciones de vida de muchos peces, insectos, plantas, aves y mamíferos que viven en el río y sus alrededores. De hecho, es una forma barata de restaurar el paisaje que solo requiere castores, sin maquinaria pesada para cavar, aflojar y ensanchar. Dientes, patas y colas bastan.
Pero los castores no solo humedecen la tierra que les rodea, también actúan a la inversa cuando se trata de inundaciones. Una presa de castores puede tener un francobordo por encima del nivel del agua. Cuando llueve mucho, el río o el lago se llenan de agua. Entonces la presa libera gradualmente el exceso de agua, reduciendo así la altura de la onda crecida. Además, las presas de castores dispersan el agua, permitiendo que se extienda por una superficie mayor. Esto permite que el agua se filtre en el suelo, donde su flujo se ralentiza. Al final, el agua vuelve al cauce. Se sabe incluso que los ríos con presas de castores aguas arriba tienen niveles de crecida más bajos y niveles de estiaje más altos. Es decir, las presas salvan tanto de las inundaciones como de las sequías. Se trata de estructuras multifuncionales. Hay estudios científicos sustanciales que demuestran que la creación de presas de castor puede provocar cambios significativos en la conectividad del paisaje. Las presas aumentan el almacenamiento de agua en las llanuras aluviales y las reconectan con los arroyos. Se podría decir que las presas de castor son como policías tumbados en los arroyos y ayudan a ralentizar el movimiento del agua a través del sistema. Y un flujo de agua más lento significa menos erosión. Pero no solo eso, la alteración del régimen de caudales también modifica el ciclo de nutrientes y productos químicos en estanques y ríos. Y esto, junto con la retención y acumulación de sedimentos, afecta a la calidad del agua aguas abajo. En esencia, los estanques de castores son como filtros de agua. Filtran y almacenan nutrientes y contaminantes. Esto significa que el agua que sale de los estanques de castores está más limpia que la que entra. Además, las presas construidas por los castores no solo bloquean el flujo de agua, sino que también aumentan su profundidad. Hay más agua, está más limpia, ¿qué más falta? Bueno, excepto la eliminación de nitrógeno. Las investigaciones han demostrado que las poblaciones de castores sí son capaces de hacerlo. En general, muchos agricultores utilizan fertilizantes nitrogenados, pero el nitrógeno se filtra en los arroyos cercanos y provoca la proliferación de algas. Las algas se llevan todo el oxígeno de los peces y todo el ecosistema se desestabiliza. Sin embargo, los castores pueden ayudar a restablecer el equilibrio. El proceso de construcción de estanques por parte de los castores aumenta la interacción del agua con el suelo y la materia vegetal. El suelo y esa materia contienen ciertas bacterias que convierten los nitratos en gas nitrógeno, y este se volatiliza. El estudio demostró que este proceso puede reducir los niveles de nitrógeno en el agua hasta en un 45%. Pero vale, las inundaciones ya se han solucionado, el nitrógeno también, y los incendios. Naturalmente, donde hay más agua, hay menos probabilidad de incendios. Pero, ¿cuán efectivas son realmente las presas de castor? Cuando un castor crea una presa, convierte un arroyo en un humedal. Las cosas se ponen muy húmedas y cuando se produce un incendio, el fuego a menudo toma el camino de menor resistencia y quema la vegetación seca lejos de los estanques de castores. Un ejemplo sencillo. Después de que el incendio Sharps de 2018 derritiera 260 kilómetros cuadrados de terreno en Idaho, un exuberante foco de verdor, un pantano de castores, quedó en medio de todo ese horror. Las llamas no lo tocaron porque el agua no arde. Estas manchas verdes del paisaje creadas por los castores pueden servir de refugio a animales que no pueden escapar físicamente de un incendio forestal, como peces, ranas, aves, pequeños mamíferos y muchos otros. Mientras el resto de paisaje arde, la zona alrededor de los estanques de los castores permanece relativamente intacta, un lugar ideal para esconderse y esperar a que pase el fuego. Y ya que hemos empezado a hablar de otros animales, detengámonos en ellos con más detalle. Las casas de los castores, tanto ocupados como abandonadas, sirven de refugio a otros animales. Por ejemplo, los nidos de aves acuáticas y los árboles caídos atraen a otros mamíferos, y eso sin mencionar de nuevo la importancia del agua en el desierto, que salva a muchos, incluido el ganado. Donde hay presas de castores, los peces también viven mejor. No, los castores no se los comen. Existe incluso otro estudio sobre los efectos de las presas en el salmón. Los estanques de los castores proporcionan hábitat a muchas especies de insectos, y estos insectos se convierten en alimento para otros animales, incluido el salmón. Es más, los castores incluso regulan la temperatura del agua en diferentes partes de los estanques creados. No es de extrañar que todos encuentren un lugar cómodo para sí mismos. Se ha demostrado incluso que las presas de castores son beneficiosas para las poblaciones de ranas y sapos, precisamente porque proporcionan lugares protegidos para que los renacuajos maduren en aguas más cálidas y bien oxigenadas. Las presas de castor también ayudan a los pájaros cantores, tanto migratorios como residentes, creándoles alimento y hábitat. Así que, en general, la diversidad de aves también aumenta cerca de las presas. Y por supuesto, las estructuras de los castores tienen un impacto positivo en aves acuáticas como los patos, que necesitan hábitats con agua estancada. Otras aves disfrutan anidando en árboles caídos que se convierten en troncos, y el agua proporciona protección adicional frente a los depredadores.
En resumen, teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que todas las investigaciones lo demuestren. Los estanques creados por los castores son significativamente más diversos biológicamente que cualquier otro. Esto se debe en parte a que los castores talan los árboles y crean un entorno de mosaico, y a muchas otras especies, grandes y pequeñas, les encanta. Entre los organismos que se benefician de ello figuran mamíferos, anfibios, patos, insectos y plantas. Y los castores hacen todo esto gratis. Sería extraño que los animales usaran dinero, dirás probablemente. Pero la gente gasta mucho dinero para ayudar a la naturaleza, para mejorar la pureza del agua, para evitar inundaciones y todo ese tipo de cosas. Y si tenemos en cuenta que la naturaleza no solo la necesitan los animales salvajes, sino también la humanidad para que podamos vivir en el planeta, resulta que los humanos estamos muy en deuda con los castores. Se ha calculado que los castores aportan anualmente un total de $632.117.784 haciendo un trabajo esencial y sin pedir las gracias. O disculpas, porque las pobres bestias fueron casi exterminadas. Antaño los castores estaban muy extendidos por todo el mundo, de Escocia a España, de Siria a Rusia, de Canadá a México. Pero en los años 1500 y 1800, el comercio de pieles provocó la casi extinción de los castores. Solo recientemente, gracias a la investigación y al trabajo de los conservacionistas, el número de castores ha vuelto a aumentar, pero siguen siendo bastante escasos. Solo hay unos 10 millones en el mundo, y antaño había 100 millones solo en Norteamérica. Desde principios del siglo XIX hasta finales del XX, se desecaron unos 260 kilómetros cuadrados de humedales americanos, y gran parte de esta pérdida de hábitat se asoció a un descenso simultáneo de las poblaciones de castores. Los humanos dejaron literalmente que los animales se convirtieran en gorras y consiguieron una sequía por ello. En general, los investigadores afirman que mucha gente asocia el suroeste de Estados Unidos con arena caliente, rocas y falta de vegetación, precisamente por el exterminio de los castores. Mientras los animales abundaban, la zona era mucho más verde. En la década de 1820, el paisaje de Nuevo México se describía como plagado de estanques y pantanos. Y mira cómo es el estado hoy en día. Ni qué decir tiene que la destrucción de los castores fue un desastre para todos los animales que estaban asociados a ellos. Un buen ejemplo es el salmón del río Scott, en California. Antes, los peces se refugiaban en estanques y canales construidos por los castores, pero entonces los castores fueron exterminados. Las viejas presas se derrumbaron y fueron arrasadas. Los humedales se secaron, y luego la minería de oro destruyó el resto. Hoy, el Scott parece una zona de sacrificio postindustrial. La antaño exuberante llanura aluvial está enterrada bajo montones de residuos. Ya no hay salmones y hay muchos ríos de este tipo. La buena noticia es que después de todo la gente ha entrado en razón. Ahora, viendo las zonas desecadas, están empezando a poner castores allí deliberadamente, y está ocurriendo en varios estados. En primer lugar, por supuesto, los castores están regresando a los desiertos de Utah y Nevada. Así comenzó el vídeo. También hay planes para llevar castores al norte de California, y se dice que allí están muy solicitados. Sin embargo, hay gente que no está nada entusiasmada con la vecindad de los castores. Volveremos sobre las razones de esta actitud un poco más adelante, pero es en parte por este tipo de personas por lo que la translocación de castores está ganando popularidad. Para evitar que se dispare a los animales, se les saca de donde los castores pueden hacer daño y se les reubica en una zona determinada donde las presas pueden ayudar a restaurar. Sí, bueno, a restaurar todo. Ya te habrás dado cuenta de que las presas son muy útiles. Empezó en Nevada, pero proyectos similares han arraigado en otras partes del oeste de Estados Unidos. En el estado de Washington, los empleados del servicio forestal utilizan castores para aumentar los recursos hídricos de los salmones coho y los chinook. En Colorado, los castores molestos son reubicados de zonas pobladas a hábitats donde sus servicios ecológicos están a la orden del día. Y en Idaho, en la década de 1940, el Departamento de Caza y Pesca lanzó una campaña sin precedentes para lanzar castores en cajas por paracaídas en zonas silvestres. Si mirabas al cielo en la parte adecuada de Idaho a finales de los años 40, puede que tuvieras la suerte de ver a un castor lanzándose en paracaídas. Por aquel entonces, un funcionario del Departamento de Medio Ambiente de Idaho sugirió reubicar a los animales con aviones y paracaídas. Explicó que los métodos anteriores de reubicación eran inadecuados por su coste y que los castores solían morir en el proceso. Así que se decidió meterlos en cajas, atarles paracaídas y dejarlos caer sobre la zona deseada. Especialmente desde la Segunda Guerra Mundial quedaban bastantes paracaídas sin usar. Tras realizar pruebas, los hombres cargaron 76 castores en un avión y los hicieron volar. Solo murió un castor, porque durante el aterrizaje se subió a la caja y saltó. No fue buena idea a 23 metros del suelo. Más tarde, se descubrió que el método del paracaídas es más barato que todos los demás y cuesta unos $16 por castor. Lo más probable es que ahora el coste fuera mucho mayor, así que tenemos que recurrir a otros métodos, porque cada vez más estados quieren recuperar castores. Arizona, por ejemplo, tiene la misma situación que Nevada: erosión del suelo, ríos secos, falta de vegetación. En resumen, se necesitan castores desesperadamente.
Pero la sola idea de tomar y transportar castores al desierto siempre sonó un poco inquietante. Tantos problemas, y el más obvio es el agua. Y luego está el calor. Un calor muy intenso. En esa misma nevada, las temperaturas pueden superar los 37,8 grados en verano, durante semanas o incluso meses. En estos sistemas desérticos, los castores se esconden en sus madrigueras todo el día y salen por la noche. Para 2019 y 2020, 47 castores fueron llevados a Nevada como parte de un programa de reubicación para vivir con los 9 ejemplares que ya se encontraban en la zona. Sin embargo, no todos los castores echaron raíces en sus nuevos hogares. Algunos de los animales fueron incapaces de adaptarse al calor, sufrieron estrés relacionado con el traslado y otros 4 murieron a manos de depredadores naturales como linces, varíbales y chacales. Además, bastantes castores abandonaron la zona donde se estaba llevando a cabo la restauración. No todos se instalaron para construir presas. Al parecer, vieron la cantidad de trabajo no remunerado que había aquí y decidieron buscar mejores condiciones. Si lo piensas, mudarse a un sitio nuevo es estresante para cualquiera, pero los castores son animales bastante frágiles y mansos, y la vida salvaje es brutal. Para los depredadores, los castores son algo así como una salchicha viviente que ni siquiera puede escapar en tierra. Y aquí puede que estés pensando que la idea de arrojar castores al desierto suena un poco cruel, pero hay 2 argumentos a favor de ese traslado. En primer lugar, muchos de los castores proceden del Centro de Rehabilitación y Reasentamiento de Castores de la Universidad, que se dedica a capturar a estos molestos animales. Estos castores tienen que elegir entre la naturaleza y la eutanasia, así que... Y en segundo lugar, los castores no están siendo enviados a algún lugar del Sáhara, sino a lugares donde, como especie, han vivido antes. Eso es un poco reconfortante. Es poco probable que los castores se den cuenta realmente de que están siendo devueltos a su tierra natal. De lo contrario, probablemente se quedarían donde fueron llevados, pero mucho depende del carácter de cada animal. Por eso los científicos les hacen una especie de prueba de valor. Se fijan en la agresividad y también colocan un objeto nuevo en el recinto y cronometran cuánto tarda el castor en acercarse y estudiarlo. Pero en general, si los castores necesitan presas para vivir cómodamente, ¿por qué no prepararlas de antemano? Somos humanos, podemos ingeniárnoslas para hacer una presa. En realidad no es mala idea porque todavía se encuentran algunos castores en ecosistemas áridos, solo que no construyen nada y viven en madrigueras. Esto estropea un poco el esquema de mueve al castor, sálvate de la sequía. Así que la gente decide construir una especie de versión de prueba de una presa para los animales. Entonces llegan los castores y piensan, bonito lugar, construiré otra planta. De hecho, amplían las presas creadas por los humanos y a partir de ahí todo sigue bien. Pero algunos han ido aún más lejos. Han decidido crear presas por su cuenta, sin la ayuda de los castores. Al fin y al cabo, el ser humano es la criatura más inteligente y con más talento de la Tierra. ¿No sería posible crear una presa con todos nuestros conocimientos y herramientas? Sí, excepto que el coste de una presa de este tipo es de $500,000. Con ese dinero se podría construir una casa. Entonces los científicos decidieron actuar sin la ayuda de contratistas y construir ellos mismos las presas, experimentando con tamaños y funciones. Lo curioso es que allí donde los científicos construían sus estructuras, los castores no tardaban en llegar y completarlas. Al parecer, se dieron cuenta de que los humanos no pueden hacer nada por sí solos. Por cierto, ¿por qué no echar un vistazo al interior? O mejor dicho, la empresa en sí no es donde viven los castores, sino simplemente un requisito previo para hacer un hogar. La presa restringe el flujo de agua para crear un estanque en el que los castores construyen cabañas. Estas son sus hogares, y al mismo tiempo, refugios contra los depredadores y las inclemencias del tiempo. Se puede entrar en la casita zambulléndose en el agua, pero a veces también por tierra. Y los castores también construyen una puerta trasera por si algún depredador es lo bastante astuto como para entrar en la cabaña por la entrada principal. Dentro de la cabaña hay un lugar para secarse y alimentarse, y otro más alto para dormir aislado con madera triturada y hierba. Las paredes de cemento y barro y la nieve en el exterior, cuando hace frío, hacen que la cabaña sea bastante acogedora. Tan acogedora de hecho que las nutrias americanas utilizan las viviendas abandonadas de los castores para parir o esconderse de las inclemencias del tiempo. Además, se han registrado casos de nutrias que viven en cabañas junto con castores. Existe una especie de relación simbiótica entre ellos dentro de una misma vivienda. Las nutrias consiguen un hogar cálido, los castores no se ven perjudicados por esta vecindad. No compiten por la comida, y aunque las nutrias puedan ocasionalmente cazar castores, es muy raro. Pero por muy simpáticos y beneficiosos que sean los castores para los ecosistemas, la mayoría de la gente sigue considerándolos una molestia, y los castores causan problemas cuando están en los lugares equivocados. Estos animales, en su afán por construir una presa, pueden hacer un desastre y causar daños materiales. Obstruyen alcantarillas, inundan carreteras y bloquean sistemas de riego, lo que provoca la inundación de campos e infraestructuras. Los castores son tan impopulares entre los agricultores que hay toda una comunidad en YouTube que graba la voladura de las presas.
Y no es que no se entienda en absoluto a esta gente, los castores sí causan pérdidas. Los residentes de la zona del Parque Nacional del Riding Mountain, por ejemplo, se quejan siempre de los castores, llamándolos roedores de los que es imposible deshacerse. Ni siquiera la voladura de una presa sirve de nada. Los castores la reconstruirán. Los pastos inundados asociados a las presas de castores han obligado a muchos ganaderos a abandonar sus tierras en los últimos 15 años. Los que se han quedado han tenido que reducir sus rebaños. Muchos prados donde solían pastar las vacas son ahora inaccesibles debido a las inundaciones, que los ganaderos atribuyen a los castores. Se ha culpado a los castores de los desbordamientos de los ríos y de la erosión de vías férreas y carreteras. Interfieren en los desplazamientos del ganado. Imagínate tener que trasladar a unos terneros a través de un estanque de castores. No es tarea fácil. Los municipios ganan mucho dinero intentando disparar a los animales y destruir las presas, pero no funciona. El problema es tan grave que incluso se han inventado dispositivos para engañar a los castores, tuberías que van desde un lado a otro de la presa. De este modo se mantiene el nivel del agua para que no inunde carreteras ni senderos, al tiempo que el ecosistema construido por el castor permanece intacto, y no hace falta reubicar a nadie, ni siquiera necesitarás paracaídas. Sin embargo, los agricultores no son los únicos afectados por las catástrofes. En otoño de 2012, una presa de castores se rompió en el estado de Washington. Estaba situada cerca de la ciudad de Duval y envió un enorme caudal de agua, barro y basura por las calles. Los lugareños se quejaron de que el caudal era como un río embravecido y algunas casas sufrieron daños. Las propiedades también, y muchas personas no tenían seguro contra inundaciones porque viven lejos de la llanura aluvial. Quizá deberíamos introducir el seguro contra castores. ¡Hasta luego!